no nos pueden ver por Zoom, nos pueden ver por Facebook ya desde hace unos minutos. Hoy día la doctora va a hablar de un tema importante. A raíz de toda esta de la pandemia, registros públicos y muchas notarías se han tenido que convertir en sus procedimientos que antes eran presenciales en procedimientos virtuales. Y la idea, de acuerdo a lo expresado por la gente de registros públicos, es que esto se quede en forma permanente y que no sea solamente por el tema de la cuarentena y de la pandemia. Así que hoy día, gracias a Katiuska, así que adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Como bien indicaba el doctor Carlos, hoy día vamos a conversar sobre la digitalización de las sociedades en tiempos de COVID y cómo esta coyuntura social por la que estamos atravesando nos conlleva a digitalizar los procesos y con ello los procesos societarios. Vamos a revisar cómo es que podemos aplicar la digitalización en las sociedades para la toma de decisiones, ya que las empresas necesitan adoptar acuerdos para reactivarse y reanudar sus actividades. Vamos a comenzar con la primera diapositiva, por favor. ¿Cuáles serían las implicancias societarias a raíz de la COVID-19? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? La necesidad de una reactivación económica, la necesidad de inyectar capital a la empresa, ya sea a través de un aumento de capital por ingreso de un nuevo accionista, aumento de capital por capitalización de utilidades, si las hubiere, capitalización de reservas, revaluación de activos. También surge la necesidad de concentrar sociedades para reactivar el negocio, como es el caso de las fusiones, las escisiones o las reorganizaciones simples donde puedas captar activos para reactivar tu negocio, y también con la concentración, que es lo que te ayuda a reactivar tu negocio en el mercado, ¿no? A tener más presencia en el mercado. ¿Qué es lo que también se necesita y que se ha visto en muchos de los casos y ha habido muchas consultas respecto a esto? La ampliación o cambio de mi objeto social. Con estas medidas de estado de emergencia nos hemos visto muy afectados y nuestro giro del negocio probablemente no ha estado en la fase 1, en la fase 2, y nos hemos visto afectados de tal manera que necesitamos ampliar nuestro objeto social o cambiar totalmente nuestro giro. Otra implicancia es la necesidad de realizar modificaciones estatutarias para adecuarse al cambio, como lo vamos a ver más adelante, vamos a explicar cuáles son estas modificaciones. O hay también aquellas empresas que se han visto tan afectadas que han tenido que disolver y liquidarse. Entonces, todas estas implicancias societarias han tenido grave afectación en las empresas. Y ahora lo que se está buscando es la reactivación económica, la reanudación de actividades, pero para ello también implica una digitalización, porque si yo quiero tomar acuerdos, necesito digitalizar mis juntas, mis sesiones de directorio, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué se necesita entonces? ¿Qué necesita una sociedad para adecuarse al cambio, para adecuarse a esta digitalización? Lo que necesita es digitalizar sus procesos, modificar la visión actual de una sociedad a una sociedad digitalizada. ¿Y cómo se logra eso? Mediante las modificaciones estatutarias para la toma de acuerdos a través de sesiones virtuales de los órganos, que son las juntas generales o el directorio, que son los órganos que toman decisiones, que toman acuerdos, y vamos a ver más adelante qué sociedades tienen estos órganos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Primero, ¿qué son los órganos sociales? Vamos a poner un poco en contexto, ¿no? Son centros de decisión que se hallan insertos dentro de la estructura de la sociedad, dentro del propio cuerpo, formando parte de él. Como vamos a ver, la Junta General es, ya sea de accionista o de socio, dependiendo del tipo de sociedad, es un órgano de decisión. Vamos a ver más adelante también que el directorio es un órgano de gestión. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como les indicaba,
de acuerdo a cada tipo de sociedad existen los diferentes órganos sociales. Las sociedades más comunes son las sociedades anónimas abiertas, las sociedades anónimas cerradas, la sociedad anónima ordinaria, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y la sociedad civil de responsabilidad limitada. Normalmente las más conocidas son las sociedades anónimas, ¿no? En la sociedad anónima abierta existen 3 órganos sociales: la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia. Al igual que en la sociedad anónima ordinaria, que también existe Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia. En la sociedad anónima cerrada existe Junta General de Accionistas, Gerencia, y el directorio es facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Yo al momento de constituir mi sociedad anónima cerrada, puedo optar por constituirla con directorio o sin directorio. Cualquiera de las 2 formas está amparada por la ley. No, la diapositiva, sí. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada hay una junta general de socios. Porque, o sea, en este caso, en este tipo de sociedades, no se les llama accionistas porque no es una sociedad constituida por acciones, sino por participaciones. Entonces, lo correcto es decirle que está constituida por socios, ¿no? Existe una gerencia o una administración, también como lo llama la Ley General de Sociedades. En la sociedad civil de responsabilidad limitada también existe Junta General de Socios y la gerencia de administración. Lo que vamos a ver ahora más adelante es los órganos sociales de la Junta General y del Directorio, porque son los órganos que se reúnen para adoptar acuerdos que vamos a mencionar más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Las juntas generales. Vamos a explicar más o menos cómo funciona una Junta General. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada y con el quórum correspondiente deciden por la mayoría que establece la ley los asuntos propios de la competencia. Esto es, que por mayoría, vamos a ver más adelante también cómo se adoptan estos acuerdos, quiere decir que por mayoría se ve reflejada el interés social, la voluntad de la sociedad. En ese sentido, todos los accionistas, incluso los disidentes que no estén de acuerdo, los que no hubieran participado en la reunión porque no hubieran llegado a instalarse dentro del quórum, están sometidos a los acuerdos adoptados durante la Junta General. Esto es, todos estos actos van a ser oponibles a los accionistas que no se encuentran en la reunión. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. En las juntas generales vamos a analizar el procedimiento para llevarse a cabo una junta, para poner en contexto antes de seguir analizando la digitalización de las juntas. El primer paso es la convocatoria. El segundo, la instalación de la Junta General. Y, por último, la toma de acuerdos. La siguiente diapositiva, por favor. Como primer punto, la convocatoria. El directorio, o en su caso, la administración de la sociedad, va a convocar a Junta General cuando lo ordena la ley o cuando lo establece el estatuto. Lo acuerda el directorio por considerarlo necesario al interés social o si es que un número de accionistas que represente cuando menos el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto puedan solicitar esta convocatoria a junta. El aviso de convocatoria especifica el lugar, día y hora de celebración de la Junta General, así como los asuntos que van a tratar. Esto es, yo convoco mediante mi aviso, coloco la fecha, el lugar, el día, la hora y qué asuntos específicamente voy a tratar. ¿Por qué? Porque yo no puedo excederme al momento de sesionar. Los accionistas no pueden excederse en los asuntos a tratar que no estén colocados en la convocatoria, porque esto afecta al derecho de los accionistas que no se encuentran en esa sesión, ya que no estaban informados que los asuntos que en el momento de la sesión deciden tratar, no estaban informados de que eso se iba a llevar a cabo. Entonces afecta al derecho del accionista que no se encuentra en la sesión. Por eso es muy importante resaltar qué asuntos de manera expresa se van a tratar sin excederse de los mismos.
Puede constar también asimismo el lugar, el día y la hora, si en el caso se dé de una segunda convocatoria. Dicha reunión debe celebrarse no menos de 3 días ni más de 10 después de la primera sesión. Como lo podemos ver, en el aviso puede convocar primera y segunda convocatoria, y la Junta, como les señalaba, la Junta General no puede tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso de convocatoria, salvo los casos permitidos por la ley. ¿Qué casos son permitidos por la ley? Hay una junta especial que es la Junta Universal. La Junta Universal quiere decir que se encuentran todos los accionistas reunidos y por tanto todos van a decidir qué asuntos tratar en ese momento. Ese caso es el único permitido para, en ese momento, sin previa convocatoria, puedan decidir qué asunto se va a ver, qué agenda van a tener ese mismo día. La siguiente diapositiva, por favor. La instalación de la Junta General. Este es el siguiente paso. Se instala con el quórum que se computa y establece al inicio de la Junta. Comprobando el quórum, el presidente la declara instalada. Las acciones de los accionistas que ingresen a la Junta después de instalada no se van a computar para establecer el quórum, pero sí van a poder ejercer su derecho a voto respecto a los puntos que se decidan en la agenda. Para determinar el quórum de la instalación de Junta es importante verificar cuáles son los puntos de agenda, ya que dependiendo de ellos se requerirá quórum simple o calificado. Hay determinados puntos que vamos a ver más adelante que van a requerir un quórum, un porcentaje mayor para la instalación de la Junta, un porcentaje de accionistas asistentes para la instalación de la Junta. Estos puntos son relevantes para la sociedad porque van a tener injerencia en el destino de la sociedad. No son aquellas decisiones que son de la simple gestión de la sociedad. Vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, lo voy a explicar mucho más detalladamente. Para instalar la Junta General se requiere con quórum simple en primera convocatoria que concurran por lo menos 50% de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, que concurra cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto. Eso es para quórum simple, para los acuerdos de gestión de la sociedad que se tomen en la Junta, ¿no? El quórum calificado en primera convocatoria que concurra cuando menos 2/3 de las acciones suscritas con derecho a voto. Cuando señalamos acciones suscritas con derecho a votos, nos referimos a la totalidad de acciones que existen en la sociedad. En la primera convocatoria se va a necesitar el 66.6% del capital social para establecer el quórum, y en segunda convocatoria que concurra cuando menos 3/5 partes de las acciones suscritas con derecho a voto de 60% del capital social. ¿Por qué existe una segunda convocatoria? La segunda convocatoria se da en caso de que en la primera no se logre el porcentaje establecido por la ley o por el estatuto para poder sesionar. Ahora, el quórum calificado con el 66% del capital social va a ser para los actos que tienen injerencia en el destino de la sociedad. Normalmente cuando hay personas o accionistas que pueden pensar que con el 51% de participación en la sociedad van a tener el control de la sociedad, pero esto no es así. Yo tengo efectivamente el control de la sociedad con el 66.6% del capital social. ¿Por qué? Porque con ello voy a poder, con ese porcentaje voy a poder modificar estatutos, voy a poder aumentar mi capital, voy a poder transformarme, voy a poder fusionarme. Son decisiones que tienen injerencia en el destino de la sociedad. Entonces, con ese porcentaje es que realmente un accionista va a poder tener el control de la sociedad, no equivocadamente como se suele pensar que con el 51% ya es accionista mayoritario, ¿no? Eso se puede con el 51% para los actos que son de gestión simple de la sociedad. Más adelante voy a mostrar qué actos, a qué actos me refiero. La siguiente diapositiva, por favor. Ya,
En la toma de acuerdos, que es el último paso de la Junta General. Ya tenemos la convocatoria, se instala en la Junta, se desarrollan los puntos de la agenda y tomo los acuerdos de esos puntos de la agenda. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en Junta. Cuando hablamos representadas en Junta, son de la cantidad de acciones que se encuentran en Junta, o sea, la mayoría absoluta de las acciones que se encuentran en Junta, no de la totalidad que existe en la sociedad, porque pueden haber accionistas que no han asistido a la Junta, ¿no? Cuando se trata de modificar el estatuto, como les indicaba, modificar el estatuto, aumentar el capital, que son acuerdos que tienen injerencia en el destino de la sociedad, como también emitir obligaciones, acordar la enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable excede el 50% del capital de la sociedad, acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización, la disolución y liquidación de la sociedad, se requiere que el acuerdo se adopte por un número de acciones que represente cuando menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto. Aquí sí es la mayoría absoluta de las acciones, del total de las acciones que existen en la sociedad. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en materia ordinaria, vamos a hablar ya los actos que les explicaba qué actos se eligen por quórum simple y por mayoría simple y qué actos se eligen con quórum calificado y mayoría calificada, ¿no? En materia ordinaria, ¿qué actos de gestión se deciden, ¿no? Pronunciarse sobre la gestión y resultados económicos, los estados de situación financiera, resolver sobre la aplicación de utilidades, elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su retribución, cualquier otro asunto de competencia, cualquier otro asunto que quiera revisar la Junta General y aprobar, remover a los miembros del directorio, designar miembros del directorio, disponer investigaciones y auditorías especiales, resolver en los demás casos de su competencia. Aquí vamos a ver que se requiere solamente un quórum simple y una mayoría simple, o sea, una mayoría absoluta, pero de las acciones que están representadas en Junta. Como podemos ver, aquí también señalo la Junta General Obligatoria Anual. Esto es un punto controvertido también a raíz de este estado de emergencia. ¿Por qué? Porque la Junta Obligatoria Anual debe sesionar máximo en los 3 primeros meses del año. Entonces tenían hasta finales de marzo para sesionar y aprobar los estados financieros, resolver sobre la aplicación de utilidades, elegir al directorio y su retribución. Entonces, ¿qué es lo que señala la Ley General de Sociedades en este caso, ¿no? Te dice que tienes que sesionar en el periodo máximo de 3 meses a principios de año, pero no te señala una sanción al respecto. Entonces, este tema sí es debatible porque hay normas que se pueden aplicar de manera analógica para entender que en este periodo de emergencia no se va a poder, no se ha podido aprobar los estados financieros en la Junta Obligatoria Anual, ¿no? Entonces, en la Ley General de Sociedades no hay una sanción al respecto por no realizarla, pero sí es necesario y aplicarlo y entenderlo de acuerdo a las normas que han salido, las normas conexas que han salido para poder llevar a cabo mi Junta Obligatoria Anual donde apruebo mi estado financiero. Ahora, ¿qué materias importantes que tienen injerencia, como les decía, en el destino de la sociedad, se necesitan por quórum calificado y mayoría calificada? Son las modificaciones estructurales, como la modificación de estatuto, aumentar o reducir el capital social, emitir obligaciones, acordar la enajenación en un solo acto de activos que excedan el 50% del capital social, la transformación, fusión, reorganización, acordar la disolución y liquidación de la sociedad. Esos son los actos que van a requerir un quórum calificado y mayoría calificada.
La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya terminamos de hablar con cuál es el proceso para llevar a cabo una junta, qué es lo que se requiere. Ahora lo que estamos hablando es lo que señala la ley, ¿no? Y en cuanto a lo que se viene desarrollando en juntas presenciales. Ahora vamos a hablar sobre el directorio, lo que señala la ley y las juntas presenciales del directorio. El directorio es el órgano colegiado elegido por Junta General cuando una o más clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado número de directores. Hay clases de acciones que tienen beneficios porque hay acciones que tienen más beneficios políticos que económicos, así como hay otras acciones que tienen más beneficios económicos que políticos para poder votar en junta, ¿no? Y votar a favor de un director. En este caso, por ejemplo, ¿no? Un director, una sociedad que tenga, poniendo en montos pequeños para no confundir mucho, una sociedad que tenga 100 acciones y yo tengo el 60%. Yo puedo, con cada una de mis acciones, elegir que las 60 acciones sean un voto a favor, en total 60 votos a favor de un solo director, o puedo elegir distribuirla como a cada director, a diferente director, como yo considere o haya decidido, ¿no? El directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos de la ley o el estatuto atribuyan a la Junta. ¿Qué facultades tiene el directorio de gestión? Como puede ser nombrar a un gerente general o remover a un gerente general, puede ser señalar sobre los presupuestos, convocar a juntas, representar a la sociedad, llevar a cabo contratos, diferentes contratos de la sociedad. Esas son las facultades que tiene el directorio, que son facultades de gestión, más que facultades de decisión, son de gestión. Y reservando los asuntos que solamente están dirigidos a las juntas generales, ¿no? Como son los que ya hemos señalado anteriormente. El estatuto de la sociedad debe establecer un número fijo o un número máximo de directores. Cuando el número sea variable, la Junta General, antes de la elección, debe resolver sobre el número de directores a elegirse para el periodo correspondiente. En ningún caso el número de directores es menor de 3. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, el primer paso para llevar a cabo una sesión de directorio es la convocatoria. El presidente del directorio o quien haga sus veces debe convocar al directorio en los plazos u oportunidades que señale el estatuto y cada vez que lo juzgue necesario de acuerdo al interés social de la empresa o cuando lo solicite cualquier director o gerente general. Si el presidente no efectúa esta convocatoria dentro de los 10 días siguientes o en la oportunidad prevista en la solicitud, la convocatoria la puede hacer cualquiera de los directores. La convocatoria se efectúa en la forma que señala el estatuto y en su defecto mediante esquelas de cargo de recepción con una anticipación no menor de 3 días antes de la fecha señalada para la reunión. Un ejemplo un ejemplo básico para mediante esquelas puede ser a través de correo electrónico o vía notarial, ¿no? Enviar una carta señalando la convocatoria a junta a los accionistas, o en este caso, perdón, a los directores. La convocatoria debe expresar claramente el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratar. Pero cualquier director puede someter a consideración del directorio los asuntos que crean de interés de la sociedad. Se puede prescindir de la convocatoria cuando se reúnen todos los directores y acuerdan por unanimidad sesionar
sesionar los asuntos a tratar. Sesionar y los asuntos a tratar, ¿no? Esto es parecido a una junta universal, ¿no? Se encuentran todos los directores y van a poder en ese acto señalar qué asuntos son los que van a tratar y van a acordarlos por unanimidad. La siguiente diapositiva, por favor. Instalación de la sesión, el siguiente paso del procedimiento para la sesión de directorio. El quórum del directorio es la mitad más uno de sus miembros. Si tenemos 4 directores, porque recordemos que es mínimo 3, tenemos 4 directores, tendrían que haber, por lo menos, para instalar el quórum, para instalar la sesión de directorio, 3 directores, la mitad más 1. Si el número de directores es impar, el quórum es el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel. Esto es, si son 3 directores, los directores con los que se va a instalar la junta son 2. El estatuto puede señalar un quórum mayor en forma general o para determinados asuntos, pero no es válida la disposición de que se exija la concurrencia de todos los directores para sesionar. Por ejemplo, pueden determinar, señalar un quórum mayor para la elección de los administradores de la sociedad, ¿no? Cada director tiene un voto. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los votos de los directores que han participado en la sesión. El estatuto, sí cabe la posibilidad que el estatuto puede establecer mayorías más altas para la adopción de los acuerdos. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya hemos explicado más o menos cómo funciona la junta general y cómo funciona el directorio, de acuerdo a lo que señala la ley o puede señalar el estatuto, y cómo es que se viene manejando en líneas generales y cómo se ha aplicado también, porque esta es la aplicación también para las juntas presenciales, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos digitalizar las juntas y las sesiones? Estableciendo en nuestro estatuto la posibilidad de juntas no presenciales, que es en el caso de la Junta General, y en el caso del directorio, también estableciendo en nuestro estatuto las sesiones no presenciales. Esta es la manera en la que vamos a poder empezar a digitalizar nuestra sociedad, y a través de las juntas y las sesiones no presenciales. La siguiente diapositiva, por favor. Oye, vamos a empezar explicando las juntas no presenciales. La Ley General de Sociedades regula la realización de juntas de accionistas no presenciales en el caso de las sociedades anónimas cerradas, las cuales van a poder llevarse a cabo por cualquier medio escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita la comunicación y garantice su autenticidad. Esta junta será obligatoria cuando sea solicitada por los accionistas que representen el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto. Como les decía, las acciones, la totalidad de acciones que existen en la sociedad, y cuando los estatutos no prohíban este tipo de sesiones, se va a aplicar lo señalado en la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, si mi estatuto no señala solamente, señala que la realización de juntas no presenciales, pero no hace mención a las juntas generales no presenciales, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, no va a haber ningún problema porque se va a aplicar lo que señala la Ley General de Sociedades. Ahí habría que revisar bien el estatuto de cada empresa y ver si efectivamente el estatuto no prohíbe expresamente la realización de este tipo de sesiones en las sociedades anónimas cerradas. Porque si no es así, sin ningún inconveniente van a poder, a través de la Ley General de Sociedades, van a poder realizar sus juntas no presenciales. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué sucede en el caso de los otros tipos de sociedades? En el caso de las sociedades anónimas ordinarias, las sociedades anónimas abiertas y los demás tipos de sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades, no se ha establecido de manera expresa la realización de juntas de accionistas no presenciales
como se ha establecido para las sociedades anónimas cerradas. Entonces aquí sí hay que tener bastante cuidado porque la Ley General de Sociedades no señala nada respecto a este tipo de sociedades. Para ello, por tanto, va a ser necesario que expresamente se señale en el estatuto que se autoriza la realización de sesiones no presenciales. Ese requisito es importante para poder realizar este tipo de juntas. La ley, lo que sí regula la Ley General de Sociedades es el voto electrónico o postal para el momento de adoptar el acuerdo. Eso sí señala las condiciones de cómo se debe llevar a cabo este voto electrónico, cuando también ya las juntas se establezcan los estatutos y se autorice las juntas no presenciales. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los accionistas o socios podrán, para efectos de determinación del quórum, así como para la respectiva votación y adopción de los acuerdos, como hemos visto cuál es el procedimiento de la Junta, ejercer el derecho a voto, como lo decíamos, por medio electrónico, siempre que éste cuente con firma digital, o por medio postal, que sería por medio de correo, pero para esto se refiere contar con firmas, si es por medio postal se requiere contar con firmas legalizadas. De esta manera se va a hacer efectiva la realización del voto electrónico, en el caso de una junta no presencial. Cuando se utilice una firma digital para ejercer el voto electrónico en la adopción de acuerdos, el acta electrónica resultante, el acta electrónica resultante deberá ser almacenada mediante microforma digital conforme a la ley. Esta microforma permite convertir documentos físicos en documentos electrónicos que adquieran una validez jurídica. Cuando la sociedad aplique estas formas de voto, deberá garantizar el respeto al derecho de intervención de cada socio o accionista, siendo responsabilidad del presidente de la Junta el cumplimiento de la presente disposición. Esto queda a responsabilidad del presidente. Él es el que deberá durante toda la sesión vigilar que se cumpla con todos los requisitos para la instalación de la Junta, para la adopción de los acuerdos y verificar que cada accionista pueda ejercer su voto y pueda intervenir de manera correcta. El siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las juntas no presenciales tienen la misma validez que las presenciales. Sí, tienen la misma validez si se encuentra permitido por la Ley General de Sociedades, de acuerdo a lo que señalábamos para el caso de las sociedades anónimas cerradas, o si está establecido en los estatutos, ¿no? Hay que tener bastante claro ese tema, ¿no? Que de acuerdo a lo que yo necesito, tiene que estar en la Ley General de Sociedades aplicado para las sociedades anónimas cerradas o para las sociedades anónimas abiertas u otros tipos societarios, tiene que estar establecido en los estatutos. En el caso de instalación de la Junta, así como la voluntad social formada a través del voto electrónico o postal, tienen los mismos efectos que una junta o asamblea realizada de manera presencial. O sea, tanto mi voto electrónico como mi realización de junta va a tener la misma validez que una junta presencial. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya vimos cómo son las juntas generales no presenciales. Ahora vamos a hablar de las sesiones de directorio no presenciales. El estatuto puede prever la realización de sesiones no presenciales a través de medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo. Como podemos ver, en las sesiones de directorio también debe estar expresamente regulado en el estatuto. No es que la ley me señale que lo puedo realizar si es que no está contemplado en el estatuto,
sino que debe estar expresamente regulado en el estatuto para poder yo llevar a cabo mi sesión de directorio no presencial. Sin embargo, lo que sí ampara la ley es que cualquier director va a poder oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial. Pero en principio sí hay que tener bastante claro que debe estar establecido expresamente en nuestros estatutos. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo se benefician las sociedades mediante las sesiones virtuales en tiempos de COVID? Es una herramienta importante para la toma de decisiones, para poder adoptar las medidas necesarias y enfrentar la crisis. Por ejemplo, las de acordar aumentar capital, modificar mi estatuto, acordar una reorganización societaria o si requiero una reestructuración de la administración de mi empresa. También es importante estas sesiones virtuales porque en medio de este periodo de aislamiento social obligatorio, se ha visto necesario realizar la junta obligatoria anual. Entonces, también es importante para ello establecer sesiones virtuales para evitar cualquier inconveniente futuro y también pensando no solamente en esta pandemia, ¿no? Sino para futuro, para ver cómo es que podemos aplicar de ahora en adelante procesos digitales para las sociedades y que pueda ser que se vuelva parte de una sociedad, que se vuelva parte de la sociedad ya no con una visión actual que es totalmente presencial, sino con una visión digitalizada de las sociedades. La siguiente diapositiva, por favor. La implementación de las sesiones no presenciales en los estatutos. Si yo tengo una sociedad que no prevé en mis estatutos las sesiones no presenciales, por tanto voy a buscar modificar mi estatuto para adaptarme a este cambio. Entonces surge la pregunta, ¿no? Si para modificar mis estatutos requiero reunirme con mis socios, ¿cómo puedo adoptar este acuerdo? Hay una solución, sería para el caso de una sociedad con pocos accionistas, la representación en junta. Porque, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo una sociedad de 5 accionistas, requiero modificar mi estatuto, ¿ok? Vamos a aplicar la representación en junta, que 3 de los accionistas sean representados por uno o de los 2 accionistas asistentes a la junta. Y que, ¿por qué? Siempre tienen que haber 2 accionistas presentes o 2 personas presentes en la junta porque se va a requerir un presidente y un secretario. Eso es básico para cualquier tipo de junta, ya sea junta presencial o junta no presencial. Entonces, si yo quiero modificar mi estatuto, puedo realizar esta junta mediante la representación en junta de los accionistas. Uno de los accionistas le otorga un poder, este poder es comunicado a la sociedad y se instala la junta presentando el poder de representación de un accionista, ¿no? Esa sería una salida, pero sí sería recomendable verificar cada caso de cada empresa y revisar los estatutos, ¿no? Esta es una salida general de cómo se podría implementar una sesión no presencial en caso no esté señalada en los estatutos y se requiere la modificación. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, lo que habíamos hablado es una salida para las sociedades que tienen pocos accionistas, ¿no? Y que se puede manejar de cierta manera esta modificación de estatutos, pero hay sociedades que tienen cantidad de accionistas y que requieren una junta presencial bajo determinadas circunstancias, ¿no? Y para esto, el Estado ha regulado sesiones no presenciales, pero solo
para las entidades que se encuentran bajo competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores y que éstas podrán convocar y celebrar juntas generales o especiales de accionistas de manera no presencial o virtual mediante el uso de medios tecnológicos o telemáticos y de comunicaciones, aun cuando los respectivos estatutos de dichas entidades solo reconozcan la posibilidad de convocar y celebrar juntas presenciales de accionistas. Entonces, lo que ha previsto el Estado es enfocarse en este tipo de sociedades que no tienen sus estatutos establecidos, la celebración de juntas no presenciales, pero previo requisito solamente para las entidades que se encuentran bajo competencia de la Superintendencia de Mercado de Valores. Con el fin de convocar a dichas juntas de accionistas, los directorios de las mencionadas entidades pueden sesionar de manera no presencial o virtual. Esto es, como ya habíamos explicado, el directorio es el órgano que se encarga de convocar a junta. Entonces, lo que prevé esta norma es que el directorio sesione también de forma virtual para que pueda convocar a junta virtual de accionistas. La siguiente diapositiva, por favor. Los acuerdos que se adopten en el marco de las juntas generales de accionistas no presenciales tendrán plena validez, eficacia y los mismos efectos que los acuerdos adoptados en juntas generales de accionistas de carácter presencial. Como les había indicado, ya van a tener plena validez y eficacia. Este decreto de urgencia que emitió el gobierno es para las empresas bajo la competencia de la Superintendencia de Mercado de Valores, y lo que yo les hablaba al principio era también lo señalado en la Ley General de Sociedades. Entonces, con esto también, esto se adecúa a lo que señala la Ley General de Sociedades, porque tendrán plena validez, eficacia y los mismos efectos que los acuerdos adoptados en Junta General de carácter presencial. Las sesiones de directorio no presenciales para convocar a juntas generales de accionistas no presenciales, el presidente del directorio de estas personas jurídicas, o según sea lo previsto en el estatuto, va a poder convocar a una sesión de directorio, para esta a su vez convocar a una sesión no presencial de la Junta General de Accionistas, ¿no? Aún en el supuesto de que el estatuto de la sociedad no reconozca esta modalidad. Si el estatuto de la sociedad no reconoce que el directorio pueda sesionar de manera virtual, esta norma señala y autoriza que el directorio pueda sesionar de manera virtual para poder convocar a una junta general de accionistas no presencial. La siguiente diapositiva, por favor. En el caso de personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas cerradas, que no cuenten con directorio, la convocatoria de Junta General de Accionistas podrá ser decidida y realizada por el gerente general. Ya al principio del foro había explicado que las sociedades anónimas cerradas tienen un directorio facultativo. Entonces, ¿qué prevé esta norma? Para el caso de que no cuenten con un directorio, estas van a poder ser convocadas por el gerente general, y aun cuando esta modalidad no se encuentre reconocida en el estatuto, ¿no? El aviso de convocatoria se encuentra publicado en la sección de juntas de accionistas no presenciales del portal del mercado de valores de la Superintendencia del Mercado de Valores. Normalmente, cuando uno realiza una convocatoria de una junta, de una sociedad anónima abierta, lo que se realiza es una publicación en el Diario Oficial Peruano y una publicación en un diario del domicilio de la sociedad. De esa manera se realizan las convocatorias, ¿no? Ante esta medida, el aviso de convocatoria se va a realizar en la sección de juntas de accionistas no presenciales, ¿no? Para las sociedades que
que no puedan realizar su aviso mediante el Diario Oficial del Peruano y el otro diario del domicilio de la sociedad. El aviso puede contemplar como asuntos a tratar todos aquellos que permitan la Ley General de Sociedades o el Estatuto Social. Van a poder sesionar sobre todos los asuntos que señalen en la convocatoria, de acuerdo también a lo establecido en la Ley General de Sociedades y en el Estatuto Social. La siguiente diapositiva, por favor. La Junta General de Accionistas, que se lleve a cabo por los medios y en forma virtual, se entenderá celebrada en el domicilio social o en el fijado en el Estatuto de las Personas Jurídicas, la cual se indicará en las actas, como también la modalidad usada para la celebración y la votación en junta, ¿no? Siempre, para este caso de sesiones no presenciales, lo que sí regula la Ley General de Sociedades y ha regulado este decreto es que sea llevado a cabo, se coloque, se inserte en el acta que se ha llevado a cabo en el domicilio social, porque si bien se ha realizado de forma virtual, es necesario y es un requisito señalar el domicilio social o el fijado en el Estatuto de la Persona Jurídica. También es necesario señalar la modalidad usada para la celebración y la votación. Pueden participar en la Junta General de Accionistas y ejercer sus derechos los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritos en la matrícula de acciones y o en el registro contable que lleva la institución de liquidación y compensación de valores con una anticipación no menor de 2 días calendario al de la celebración de la Junta General de Accionistas. Si yo tengo en una sociedad anónima cerrada, he transferido mis acciones y la junta se va a realizar, solamente van a poder votar siempre y cuando estas acciones se hayan registrado en el libro de matrícula de acciones con una anticipación no menor a 2 días a la realización de la Junta General de Accionistas. En el caso de una sociedad anónima abierta, se requiere una anticipación no menor de 5 días calendario a la fecha de la realización de la Junta. La siguiente diapositiva, por favor. Los medios tecnológicos o telemáticos para la celebración de juntas generales de accionistas no presenciales son indicados en el aviso de la convocatoria, permiten la celebración de la junta, al menos la transmisión simultánea de voz y sonido para la Junta General de Accionistas, así como la participación de los asistentes a la junta. Va a ser obligatoria la transmisión de imagen del presidente y el secretario de la Junta. Estos medios tecnológicos tienen que garantizar que se cumple con todos esos requisitos, tanto para la transmisión simultánea de voz y el sonido, para que se escuche la intervención de los socios y la votación del mismo, la votación de los actos decididos en la Junta. En la fecha y hora indicada en el aviso de convocatoria, el presidente de la Junta General de Accionistas, una vez aprobado, se cuenta con el quórum requerido por la ley o el estatuto, según el mecanismo de registro de asistencia que el aviso haya contemplado, declarará instalada la Junta General de Accionistas. Esto es, el presidente va a comprobar que el quórum se haya establecido de acuerdo a lo que señale la ley o el estatuto, en el caso, porque como ya habíamos visto, el estatuto puede establecer quórum mayor a lo establecido en la ley o una mayoría para la adopción de acuerdo mayor a lo establecido en la ley. El presidente es el responsable de verificar que esté correctamente instalado el quórum y se hayan tomado los acuerdos según lo señalado en la ley o en el estatuto. La siguiente diapositiva, por favor. El mecanismo de registro de asistencia deberá permitir obtener un listado de asistentes a la Junta, tanto la verificación del quórum y las mayorías requeridas para la adopción de los acuerdos, que serán responsabilidad del presidente de la Junta, quien además permitirá el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas.
En el caso de que se haya establecido el correo electrónico como medio para dejar constancia del voto u otro medio tecnológico análogo, la sociedad adoptará las medidas que le permitan identificar a los accionistas que participan en la Junta General de Accionistas no presencial mediante esta modalidad. La siguiente diapositiva, por favor. Corresponde al directorio. Ya habíamos visto que el presidente es el que se encarga de verificar que este medio tecnológico garantice la aprobación de los acuerdos, que garantice la presencia de los accionistas y que se pueda verificar su asistencia. Entonces, lo que corresponde al directorio es determinar cuáles son estos medios tecnológicos o telemáticos que consideren más adecuados para la celebración de las juntas generales no presenciales, considerando que estos ofrezcan las condiciones de seguridad y acceso a todos los accionistas o a sus representantes, si es que los hubiere, y que les permita identificar a sus accionistas o sus representantes y obtener constancia de su asistencia, participación y votación. El directorio es el que se va a encargar de determinar estos medios tecnológicos y el presidente de la Junta es el responsable de la verificación de todos los requisitos para llevar a cabo la Junta. Como les indicaba, el presidente de la Junta General de Accionistas es responsable ante la sociedad de velar durante la celebración de esta que se apliquen los procedimientos y medios acordados por el directorio o el gerente general de acuerdo a lo señalado en cada sociedad. La siguiente diapositiva, por favor. El secretario de la Junta General de Accionistas no presencial es responsable de que el acta refleje lo tratado en la Junta de Accionistas y los acuerdos adoptados, siendo el único obligado a firmarla, y adicionalmente es el responsable de emitir las certificaciones correspondientes. Como vemos, el secretario también tiene responsabilidad para reflejar en el acta lo que se va a tratar en la Junta y cuáles serían los acuerdos adoptados. También es responsable de la certificación de dicha acta. En el acta de cada Junta General de Accionistas, adicionalmente a lo que requiere la ley, debe constar cuando menos el medio tecnológico o telemático utilizado en la celebración de la Junta. Hay que señalar, como se indicaba, cuál es el medio tecnológico, hay que señalar en el acta cuál es el medio tecnológico que se ha señalado para la realización de la que se ha obtenido para la realización de la Junta. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya con eso hemos visto cuáles son las medidas del Estado para la realización de las juntas no presenciales de las sociedades que se encuentran bajo la competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores y cuáles son las funciones, ¿no?, de cómo se va a realizar la junta no presencial, cuáles son las funciones del directorio para convocar a la junta, cuáles son las funciones del presidente de la junta para que ésta se lleve a cabo, cuáles son las funciones del secretario para que esta acta se certifique, para que esta acta sea firmada por el secretario, porque no es obligatorio que firmen todos los asistentes, pero sí es obligatorio que firmen el secretario de la junta, ¿no? En el caso de las juntas no presenciales de la Ley General de Sociedades, ahí lo que señala es que el que debe firmar es el presidente y el secretario. Caso distinto se aplica para este decreto de urgencia, para este tipo de sociedades, donde solamente va a firmar el secretario de la Junta. Hay una diferencia ahí entre las sesiones virtuales, la aplicación y la firma de las sesiones virtuales amparadas por la Ley General de Sociedades y la especificación que realiza este decreto para este tipo de juntas para las sociedades bajo la competencia de la SMB. Ahora, hay otras disposiciones, como son las de registros públicos para la inscripción de actos societarios. Como vemos, la SUNAR también está digitalizando sus procesos.
Entonces, con la finalidad de no verse afectado en su totalidad por la paralización de los trámites, la SUNARP ha implementado gradualmente el sistema de intermediación digital, el SIT-SUNARP, de tal manera que un mayor número de usuarios privados y estatales puedan presentar solicitudes de forma electrónica y virtual. El sistema de intermediación digital ya ha existido ya años atrás, pero ahora se está aplicando para muchos más actos de inscripción. Ahora, más adelante vamos a explicar qué actos societarios son los que se pueden inscribir. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué actos puedo inscribir a través del sistema de intermediación digital? Las constituciones de empresas, de sociedades anónimas ordinarias, sociedades anónimas cerradas, sociedades comerciales de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad ilimitada, que son las EIRL. Este sistema ya se ha venido aplicando ya tiempo atrás, porque esta constitución de empresas son constituciones mediante formatos ya establecidos por la SUNARP. El procedimiento normal es, actualmente el procedimiento es, genero mi usuario del SIT-SUNARP, ingreso mi solicitud, los datos los datos de los socios, de la gerencia, todos los datos de la minuta de la sociedad, a un formato ya establecido por la SUNARP, porque este formato que define determinadas facultades para la gerencia, determinadas facultades para el directorio, si es que hubiera. Entonces, una vez que yo ingreso mi solicitud a la notaría, a través de este sistema del SIT-SUNARP, me comunico con la notaría para que se coordine la firma de la escritura pública de los accionistas, señalado bajo esa minuta que ya viene preestablecida por el SIT-SUNARP, solamente con los datos de los accionistas y de quiénes serían los gerentes y los porcentajes y el objeto social, ¿no? Coordino con la notaría para que se firme la escritura pública. Ellos ingresan a través del SIT-SUNARP la solicitud de inscripción de este tipo de constitución de empresas, y en máximo 2 días ya estaría constituida la sociedad. Ya estaría inscrita. Entonces, una vez que esté inscrita, la notaría le va a brindar al gerente general una clave SOL con su número de RUC. Vamos a poder verificar que el RUC se va a encontrar deshabilitado, pero a través de la clave SOL vamos a poder ingresar, habilitar nuestro RUC, colocar quiénes son los accionistas, colocar el rubro de la actividad y ciertos datos que te piden para poder habilitar tu RUC. Con eso ya tendrías activo tu RUC y vas a poder empezar actividades a partir de la fecha que has señalado también dentro de tu clave SOL, ¿no? Para el inicio de actividades de la empresa. Esta disposición que ha empezado ya es a partir del 25 de mayo del 2020. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver otros actos, como son los registros de mandatos y poderes. En ese registro se va a poder inscribir el otorgamiento, aclaración, modificación, sustitución, ampliación y revocación de mandatos y poderes. La presentación es exclusiva a través del SIT-SUNARP. Ha iniciado el 8 de junio del 2020. Estoy aclarando más o menos las fechas. ¿Por qué? Porque estas fechas son el inicio, definen el inicio a partir de cuándo yo puedo presentar. Hay distintos actos que se han emitido mediante resoluciones para la inscripción. Entonces tengo que fijarme qué fecha, porque si bien es cierto, en una resolución del superintendente nacional de los registros públicos, me señala, tales actos se van a poder describir. Es importante definir cuáles son las fechas de entrada de vigencia para la inscripción de cada acto, porque si no, no lo voy a poder presentar a través del SIT-SUNARP.
El registro de personas jurídicas también para la constitución de sociedades y empresas de responsabilidad limitada, para aquellos actos ya no definidos por un formato establecido por la SUNARP, sino la minuta que yo pueda desarrollar con ciertas facultades, ya en el desarrollo normal de una sociedad, ¿no? Este acto constitutivo de sociedades anónimas, o sea, sociedades anónimas cerradas, sociedades comerciales de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, el inicio es del 10 de junio del 2020. Con esto ya yo voy a poder ingresar mi minuta, la que yo he elaborado, no un formato establecido, la ingreso a la notaría y ellos ya se van a encargar, como es el procedimiento normal, de ingresarlo sí a través del SID-SUNARP. Ellos se encargan de ese procedimiento, ¿no? Pero en esta minuta yo ya voy a poder establecer las limitaciones y voy a poder establecer el estatuto que yo considere necesario sin la necesidad de adecuarme a un formato que ya está establecido en la sociedad. En el otro tipo de inscripción de actos, como lo había mencionado anteriormente, para las otras constituciones, bajo la solicitud ingresada por el SID-SUNARP por parte de nosotros, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué otros actos puedo inscribir a través del sistema de intermediación digital? Estos actos inscribibles de personas jurídicas, como lo son la modificación de estatutos, el nombramiento de gerente de la sociedad, remoción de gerente de sociedad, modificación de estatutos de la empresa individual de responsabilidad limitada, el nombramiento de gerente de igual de este tipo de empresa. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso creo que no va. Ya. Otros actos que pueden escribir es la remoción del gerente de la IRL, la modificación de estatutos de asociación, el nombramiento de junta directiva, el otorgamiento de poder, la revocatoria de poder. Estos actos se han iniciado su inscripción a partir del 19 de junio del presente año. Si bien es cierto, estos actos pueden realizarse solo a través de las notarías. Todavía no está habilitada la función de que cualquier usuario va a poder ingresar a través del SID-SUNARP o ingresar actos llevados a las oficinas de la SUNARP. Todavía no está habilitado. A partir del lunes 22 es que la SUNARP ha abierto sus puertas para las notarías para ingresar esos actos que no se puedan ingresar por el SID-SUNARP, pero que requieran ingresar mediante documentos físicos. Pero solamente esta autorización para las notarías y las entidades estatales, no para un usuario. Esperemos que ya conforme pase el tiempo se reactiven, se reanuden las actividades para que los usuarios vayan a poder inscribir sin la necesidad de acudir a una notaría para la inscripción de ese tipo de actos y seguir con la reanudación de actividades de cada notaría, de cada sociedad. Por ejemplo, si yo quiero revocar a un gerente, que se hace mediante copia certificada, lo que yo voy a realizar es una copia certificada en la notaría, pero voy a tener que solicitar a la notaría que realice el trámite de este revocatorio, porque son los únicos autorizados para ingresar mediante citas programadas por la SUNARP, ingresar estos documentos físicos a la SUNARP. No voy a poder, la notaría no va a poder delegar a un tercero el ingreso de esta copia certificada a la SUNARP. Esperemos que ya pronto se reinicien estas actividades porque también entendemos que se incurren en mayores gastos con la intervención de una notaría, ¿no? Y bueno, esto ya no hay ninguna diapositiva más. Estos son todo este sistema de digitalización que, como podemos ver, ha implementado la SUNARP y que nosotros también debemos implementar en nuestras sociedades
ya no pensando solamente ahora en esta coyuntura social, sino en un futuro. ¿Por qué? Porque ¿qué logramos con esto? Ahorro de costos, tiempo para poder sesionar de manera virtual, ¿no? Si bien es cierto, hay ciertas limitaciones porque cuesta adaptarse al cambio, a que todo sea a través de medios digitales, pero en un futuro nos va a traer beneficios, sobre todo porque también se están digitalizando varias entidades del Estado y entonces debemos nosotros también pensar como sociedades, como sociedad, como accionistas, eh, adecuarnos a este nuevo cambio y a lo que se viene en el futuro para prever también de alguna manera este tipo de situaciones, ¿no? Y que no nos impida con la reanudación de nuestras actividades, que no nos impida con nuestra reactivación económica y podamos seguir aprobando actos independientemente de este tipo de coyuntura social por la que estamos atravesando. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta. Sí, tenemos algunas preguntas, doctora Luis. La primera pregunta que nos hacen es, si yo necesito constituir mi empresa, SAC o IRL, ¿voy a poder hacer el trámite 100% de manera digital o de igual forma voy a tener que ir a la notaría para poder registrar las firmas de los accionistas? No, sí, no es 100% digital. Como les explicaba, de todas maneras, los accionistas van a tener que acercarse a la notaría a firmar la escritura pública, pero solamente para ese acto, para la firma de la escritura pública. Ya para el otorgamiento del RUC, ya sí se va a acercar el gerente general porque está autorizado solamente el gerente general. Pero sí, no es totalmente digital, se va a tener que acercar los accionistas para la firma de la escritura pública. Correcto. Tenemos una siguiente pregunta. Para las sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada que no están dentro del alcance de la norma de la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿cómo van a llevar a cabo la junta de sus accionistas o sus directorios? Ellos sí llevan a cabo sin ningún problema, porque las empresas individuales de responsabilidad limitada se manejan solo con el titular. Entonces no hay ningún inconveniente de las reuniones que no necesitas más de una persona para poder reunirte, ¿no? Con ello no hay ningún inconveniente, pueden seguir adoptando sus actos, acordando los puntos de agenda que consideren necesarios para reanudar sus actividades o reactivarse, ¿no? Siguiente pregunta que nos escriben es, ¿qué pasa con las copias certificadas? ¿Eso también entra por la vía virtual o solo presencial? Sí, se está estableciendo todavía, recién se está realizando ingresar copias certificadas de manera virtual, pero todavía no lo están aplicando mucho las notarías. Entonces, por eso es que también se están presentando a través de las notarías de manera presencial y con los documentos físicos a partir de este lunes 22. El notario va a poder autorizar ingresar a través de su procurador los actos que no se puedan ingresar a través del CIDSUNAR, como es el caso de las copias certificadas, ¿no? Que van a poder ingresarlas de manera física con la autorización al procurador. Me pregunta, ¿es posible que cambie los poderes de una IRL de manera virtual? En este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de la EIRL, no voy a sesionar con
no voy a sesionar conmigo mismo, ¿no? Entonces, no cabe esa posibilidad de realizarse virtualmente. Vamos a invitar a los asistentes que nos hagan llegar sus preguntas, si es que tienen alguna consulta adicional. Invitamos que puedan escribirnos y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Si es que tienen alguna consulta posterior a esta presentación, nos pueden escribir que con gusto vamos a poder atenderlos. Asimismo, invitamos que nos puedan agregarse a este grupo de WhatsApp en donde todos los días les hacemos llegar las distintas disposiciones de todas las especialidades laborales, administrativas, fiscales, que son aplicadas en el peruano. Así que pueden ustedes unirse ahí. Aparentemente no tenemos más preguntas. Por tanto, nos corresponde dar las gracias y felicitaciones a la doctora Netuska. Está clara su presentación. Está actualizándonos frente a esta nueva era de digitalización de varios procedimientos. Antes de dar como finalizada esta presentación, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez. Doctor Carlos. Gracias, Dani. Bueno, acabo de revisar el peruano y no hemos encontrado ninguna norma que haya dado el gobierno diciendo que las clínicas no han aceptado su pedido y que las van a nacionalizar. Todavía no hay nada de eso. Así que podemos estar tranquilos porque ayer no salió extraordinaria, hoy todavía no hay extraordinaria, así que esperemos que en estos días haya más normas que regulen estos temas. Bueno, muchas gracias a la doctora Luis, muchas gracias a todos los que se han quedado, a los que nos han seguido por Facebook, y nos vemos mañana en la primera sesión del taller tributario a cargo del doctor Mendoza. Y muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias, doctora Luis. Eso ha sido todo Muchas por hoy. gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Muy Gracias amable. por su atención. Hasta luego. Buenas noches.